Este episodio y otros similares son traducidos directamente del canal de Second Thought. Si desea apoyar este canal, únase a su Patreon. En las palabras inmortales del filósofo Tom DeLonge, el trabajo apesta, lo sé. ¿Qué tal si trabajamos menos? ¿Sabes cómo se siente el llegar el miércoles por la mañana y darte cuenta que todavía te falta media semana para terminar? Es horrible, y la gente ha estado experimentando ese mismo sentimiento durante mucho tiempo. Aunque es cierto que antes la mayoría de los trabajadores estaban contentos de no estar trabajando 100 horas como lo hacían sus padres. Allá por 1926, Ford Motor Company decidió implementar un programa de trabajo de 5 días y 40 horas a la semana. Esto se debió a una serie de factores, principalmente la presión de los trabajadores militantes, pero también al hecho de que Henry Ford pensó que al ofrecer beneficios laborales bastante sólidos como un equilibrio entre trabajo y vida privada, y un salario muy por encima del promedio, podía hacer crecer su base de clientes, lo que aumentaría el reconocimiento de la marca e impulsaría más las ventas. Una década después, la ley de normas laborales pasó a una semana laboral de 44 horas, que se ajustó a 40 horas 2 años más tarde. Significa que tenemos un retraso de casi 100 años en cuanto a leyes laborales se refiere en Latinoamérica. Eso significaba que si los jefes querían que sus empleados trabajaran más horas, tendrían que trabajar tiempo extra. Hubo y todavía hay muchas excepciones a esta regla, pero ese es un tema para otro video. El punto es que no ha habido cambios significativos en la semana laboral reconocida por el gobierno federal estadounidense desde la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Veamos un poco de contexto histórico. El periodo previo al reconocimiento de la semana laboral de 5 días fue bastante tumultuoso. Tuvo la Primera Guerra Mundial, intensa actividad laboral y presión para mejorar las condiciones, la Gran Depresión, y luego la Segunda Guerra Mundial. Los americanos estaban hartos de que los trataran mal y los usaran como carne de cañón en beneficio de la clase alta de la sociedad. Además de estos factores, la revolución industrial cambió la forma en que veíamos el trabajo. Atrajo a cientos de miles de personas a nuevas ciudades en desarrollo para trabajar en fábricas, y la productividad se disparó con la implementación de nueva maquinaria. La combinación de estos factores tecnológicos, económicos y sociales hizo posible que los trabajadores pudiesen asegurar algunas victorias importantes para los trabajadores, incluida la semana laboral moderna tal como la conocemos. Si deseas saber más sobre la importancia y el poder del trabajo militante, te recomiendo ver el video que traduciré sobre los sindicatos en un futuro. Ahora, si el incremento de productividad fue un factor importante para ganar la semana laboral de 5 días, ¿por qué no hemos visto algo similar en años más recientes? Los avances en computación y otras tecnologías modernas han permitido una especie de segunda revolución industrial. La productividad ha vuelto a aumentar rápidamente y ha superado con creces la compensación de los trabajadores. Estamos haciendo más hoy en una sola tarde de lo que nuestros abuelos podrían haber hecho en toda una semana, pero se nos está pagando menos si es que consideramos la inflación. No necesitamos trabajar tantas horas como lo hacíamos para realizar nuestras tareas. Entonces, ¿por qué no hemos acortado la semana laboral en consecuencia? Bueno, como con la mayoría de cosas que comenzaron alrededor de los años 70 y 80, podemos agradecer al presidente Ronald Reagan. No debería sorprender a nadie que la desvinculación entre las ganancias que genera un trabajador y la compensación que recibe fue intencional. Los políticos en la era de Reagan y sus extensiones han hecho todo lo posible para desvincular el crecimiento económico de la compensación salarial de los empleados. Lo que significa que aunque las empresas obtienen mayores ganancias, no tienen que aumentar el salario de los empleados, lo que significa que ese dinero va directo a los bolsillos de los ejecutivos y accionistas. Esta cosmovisión económica conservadora es parte de la famosa política economía goteante que propuso Reagan, la cual curiosamente ha sido completamente desacreditada en los últimos años. También explica la razón por la que no hemos oído hablar mucho acerca de acortar la semana laboral. ¿Por qué dar a los trabajadores más tiempo libre, cuando se les puede seguir extrayendo más valor? Pero aquí está la cosa. Tenemos los datos para demostrar que una semana laboral más corta no solo mejora la vida de los trabajadores, sino que también mejora positivamente la empresa en la que trabajan. Déjenme explicar. No es ningún secreto que los humanos no son productivos durante las 8 o más horas que están trabajando. No hay suficiente trabajo para mantenernos ocupados durante tanto tiempo. Las cifras exactas varían según la industria, pero en promedio, los trabajadores solo se dedican a actividades productivas con el negocio por menos del 60% del día. Las estadísticas de los trabajadores de oficina son particularmente sorprendentes. Suponiendo una jornada de 8 horas, el oficinista promedio solo es productivo durante 2 horas y 23 minutos. Una gran cantidad de tiempo en la que simplemente no hay nada que hacer. Después de todo, solo hay una cantidad limitada de correos electrónicos a los que uno puede responder. Ahora, tenemos un par de opciones aquí. La primera es que el patrón encuentre la manera de obligar a los trabajadores a ser productivos las 8 horas completas, o al menos lo más cercano a ello. Por lo general, esto toma forma de hacer el trabajo pesado. Después de cierto punto, es simplemente ridículo tratar de mantener a los trabajadores trabajando solo por no ser improductivo. El hacer esto tiene efectos abrumadoramente negativos. Es aturdidor, sin sentido,
y te hace odiar un poco más a tu trabajo y a tu jefe. Incluso desde una perspectiva capitalista, está bastante claro que imponer la máxima productividad es un neto negativo. Ahí es donde entra en juego el acortamiento de la semana laboral. Ha habido una serie de pruebas de semana laboral de 4 días en diferentes países durante los últimos años. Echemos un vistazo a los experimentos más recientes, que fueron realizados en Estados Unidos e Irlanda en 2022. Los dos experimentos, que comenzaron en febrero y marzo, consistieron de 33 empresas y más de 900 empleados. La premisa era simple. Las empresas interesadas en probar una semana laboral reducida recibieron capacitación, herramientas y preparación, para garantizar que la transición de 5 días a 4 no tuviera problemas. Los objetivos eran mantener la productividad y los ingresos al mismo tiempo que aumentaba la moral de los empleados y mejoraba el equilibrio entre trabajo y la vida. Pero los resultados superaron con creces las expectativas. No solo no disminuyeron los ingresos, sino que aumentaron en un 8%. La retención de empleados aumentó, el ausentismo disminuyó, 2/3 de los trabajadores reportaron niveles más bajos de agotamiento, las calificaciones de salud mental y física mejoraron a medida que los trabajadores podían dormir más y tenían más tiempo para hacer ejercicio. Se aburrían menos en el trabajo, ya que había menos tiempo de inactividad y trabajo pesado sin sentido. En general, en todos los aspectos del trabajo, las calificaciones mejoraron, tanto para los empleados como para los empleadores. Estos programas piloto tuvieron tanto éxito que el 97% de los trabajadores involucrados respondieron a favor de continuar con la semana laboral de 4 días. Imagino que ese último 3% realmente le gustaba el agua de dispensador, o las charlas sobre el clima. Pocas cosas en la vida devuelven resultados tan claramente positivos como esta prueba de semana laboral de 4 días. Claramente, ese es el camino a seguir. Es unánime entre los trabajadores, con algunos de ellos incluso afirmando que ninguna cantidad de dinero podría convencerlos de regresar a una semana laboral de 5 días. Y esto solo considerando los efectos inmediatos sobre las empresas y sus trabajadores. Los efectos sociales y ambientales subsiguientes también serían significativos. Tomemos los desplazamientos, por ejemplo. Si se implementara una semana laboral de 4 días a nivel federal, eso sería una reducción del 20% en los desplazamientos nocturnos. Aproximadamente 130 millones de estadounidenses conducen al trabajo todos los días. En México, hay 36 millones de vehículos privados. Si somos amables y suponemos que solo la mitad son utilizados para ir al trabajo, sigue siendo un número bastante significativo. La reducción de las emisiones de los automóviles se reduciría bastante. Esta es una mejora asombrosa y esencialmente sin inconvenientes, excepto por la casi segura propaganda que generaría la industria de los combustibles fósiles a medida que disminuyen sus ganancias. En México, esto sería aún mejor. Al ser Pemex aún el mayor proveedor de combustibles, lo único que conseguiríamos sería reducir el precio de la gasolina. Bueno, eso si evitamos la corrupción. Luego, en lo que respecta a los cambios sociales, solo piensa en lo que harías con un día adicional cada fin de semana, cada semana. Piensa en cuántas cosas significativas podríamos hacer con familiares y amigos, o incluso solos. El simple hecho de descomprimirnos y tomarnos un día extra para nosotros mejoraría drásticamente la salud mental de toda la fuerza laboral. Terminaríamos con un país de trabajadores más felices, saludables, menos estresados y más descansados. Esto, bajo cualquier lógica, es una obviedad. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto suena demasiado bueno para ser cierto. Este tipo, Andrew Barnes, es el más o menos responsable de popularizar la noción de la semana laboral de 4 días. Él mismo es un director ejecutivo, una posición antagónica a la mano de obra. Incluso si tiene las mejores intenciones, la contradicción inherente entre capital y labor hace que su defensa de una semana laboral de 4 días sea tenue, en el mejor de los casos. Independientemente de lo agradable que parezca un tipo, mira cómo habla de la iniciativa. La gente estaba cambiando su comportamiento. Reconoció que ese día extra era un regalo y se tenía que ganar, no era algo que fuese a darse por hecho. Barnes ve la semana de 4 días como un regalo para sus trabajadores, no como un derecho que haya sido ganado después de que la productividad haya aumentado tan dramáticamente en los últimos 100 años. Esa perspectiva es obviamente defectuosa, y debería servir como un recordatorio útil, y una advertencia de que la clase capitalista siempre está dispuesta a rescindir estos privilegios para aumentar sus ganancias. De hecho, si se escucha a la mayoría de los ejecutivos que elogian esta iniciativa, se trata menos del hecho de que una semana laboral de 4 días es de sentido común y más humano, sino sobre el hecho de que produce los engranajes más eficientes y compatibles en su máquina. Esto no quiere decir que sean malas personas, solo que los objetivos del capitalista y el trabajador están en conflicto directo. El objetivo del capitalista es aumentar las ganancias y disminuir los costos, y el objetivo del trabajador es obtener la mayor cantidad de dinero posible por su tiempo y fuerza de trabajo. Los dos objetivos siempre chocarán, pero el caso de la semana laboral de 4 días es lo más parecido que habrá a una colaboración. Los ensayos que hemos visto hasta ahora han seguido el modelo 100-80-100, una propuesta que garantiza el 100% del salario normal del trabajador
en el 80% del tiempo, con compromisos de entrega del 100% de su trabajo en ese mismo tiempo. Los trabajadores obtienen tiempo libre y mantienen su salario. Las empresas reducen los costos en forma de electricidad, facturación e ineficiencia. Hay beneficios para ambas partes, y esa es la única razón por la que podríamos ver que esto suceda realmente. Pero aquí está la cosa. Si bien debemos impulsar absolutamente la implementación federal de una semana laboral de 4 días, también hay que ser conscientes de que hasta ese momento esta iniciativa depende totalmente de la voluntad de la clase capitalista. Solo ganamos la semana laboral de 5 días gracias a un movimiento obrero militante tremendamente poderoso. Como hemos explorado en otros videos, estamos en el comienzo de un nuevo movimiento laboral, pero este no es tan fuerte como lo era hace 100 años. No lo digo para desanimar a nadie, sino para recordarles que sin la fuerza del trabajo militante detrás del movimiento por una semana laboral de 4 días, la clase capitalista no sentirá ninguna presión por mantenerla, especialmente en industrias donde la reducción de las horas de trabajo sí representa una reducción de ganancias. Así que sí, si bien es obvio que ya es hora de llevar nuestra concepción del trabajo al siglo XXI, también tenemos que seguir construyendo el movimiento obrero para que podamos exigir estos cambios, y no depender de la generosidad poco confiable y egoísta de los capitalistas. Hubo un tiempo en que los trabajadores tenían voz real en sus condiciones de trabajo, y podemos tener eso de nuevo. Si deseas ser parte de ello, considera sindicalizar tu lugar de trabajo o unirte a una organización socialista. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Solo juntos podemos forzar el cambio que queremos ver. ¿Por qué no comenzar con la semana laboral de 4 días?